haceros en este vídeo un resumen de todos los pasos, ¿vale? Para que entendamos el proceso entero. Bien, aquí tenemos el elemento principal, que sería la emulsión fotosensible, ¿vale? Y la pantalla, ¿vale? La pantalla de serigrafía, que está compuesta por una malla y un bastidor, ¿vale? Bueno, esta emulsión lo que va a hacer es bloquear una parte de esta pantalla. Aquí si veis esta pantalla que ya está terminada, vemos que hay una parte de color rosa, que es la que está bloqueada, la que no deja pasar la tinta, y otra parte de color blanco, que en realidad es la malla abierta por donde vamos a conseguir pasar la tinta y pues repetir como este motivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es llenar toda la pantalla con esta emulsión, ¿vale? Vamos a hacer una capa bien fina utilizando esta herramienta que va a cubrir toda la pantalla. Para que nos entendamos, esa capa, si yo una vez puesta y secada la meto debajo del grifo, va a desaparecer por completo. Sin embargo, si esa misma capa de emulsión yo la saco a la luz del sol o le pongo una fuente de luz ultravioleta, se va a quedar fijada a la malla y ya va a ser resistente al agua, ya no vamos a poder hacer pasar pintura a través de la malla. Entonces, como a nosotros lo que nos interesa es grabar una imagen, lo que vamos a hacer es utilizar esto de aquí, ¿vale? Que se llama fotolito, que básicamente es una transparencia con una imagen impresa en negro, y la vamos a colocar encima de nuestra pantalla con la emulsión. Cuando nosotros pongamos luz de ultravioleta por aquí encima, las partes negras no van a impedir que pase la luz y que por lo tanto la emulsión se quede fijada a la malla, y el resto de partes que son transparentes van a dejar pasar la luz y la emulsión se va a quedar fija. Así que cuando pase determinado tiempo voy a apagar mi luz, voy a quitar el fotolito y cuando le eche agua va a quedar la imagen grabada en la pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es poner aquí dentro tinta, ¿vale? Pintura, para que me entendáis, y la vamos a empujar con esta herramienta que se llama racleta o rasero, o bueno, tiene 1000 nombres. La colocamos aquí, vamos a empujar la pintura hacia el otro lado y vamos a conseguir una estampación como esta. Os voy a hacer un par de recomendaciones así generales de, bueno, cómo creo que le vais a sacar mayor partido al kit de serigrafía. Elegir un momento en el que tengáis tiempo, ¿vale? O podéis hacer también, por ejemplo, hay dos partes en este kit: preparar la pantalla, grabar la imagen y luego estampar, ¿vale? Hacer pasar la tinta. Entonces quizá podéis elegir un día para preparar la pantalla y otro día para hacer la tinta. El mayor enemigo es las prisas o estar como mal organizado. Entonces, primero de todo eso, aseguraos que vais a tener tiempo y que tenéis pues un poquito de espacio, una mesa libre, todo más o menos controlado, porque luego enseguida nos descontrolamos, empieza a haber tinta por todos lados. Entonces, seguramente ya sabréis, la emulsión es fotosensible, es decir, que la luz ultravioleta o la luz del sol le afecta, ¿vale? Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener respecto a eso? ¿Tenemos que estar trabajando en un sitio oscuro, sin luz, con luz roja? Bueno, pues eso no os lo recomiendo, ¿vale? Pero sí que os recomiendo ser lo más cuidadosos posible con el material que estáis usando. Pues si voy a ponerme a echar la emulsión, pues en ese momento, que va a durar 3-4 minutos, puedo tener un poquito de luz indirecta o luz artificial que tengo en casa, nada de luz directa del sol, trabajo, hago lo que tengo que hacer y después, mientras va a secar o el tiempo en el que no voy a estar haciendo nada con esa pantalla o con esa emulsión, me lo llevo a un sitio oscuro y lo dejo allí. No os obsesionéis demasiado con tener que trabajar a oscuras, o sea, hacerlo en un sitio en donde estéis a gusto y podáis ver lo que estáis haciendo, pero en cuanto podáis, dejáis todos los elementos que son fotosensibles, que van a ser la emulsión y la pantalla cuando esté emulsionada, lo dejamos en un sitio oscuro.